Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Diálogos por el Sí, Diálogos por una mejor jubilación. En el día de hoy vamos a estar conversando con Nathalie Barbé, quien es representante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y el economista Bruno Giommetti. Bienvenidos y bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, qué bueno también recibirlos, porque en el día de hoy vamos a estar tratando temas que son de suma relevancia, porque hay mucha información y desinformación sobre algunos de los temas que vamos a mencionar. Pero bueno, quería arrancar esta conversación preguntándoles por qué les parece necesario ir a un sistema de jubilaciones y pensiones intergeneracional y solidario como lo plantea la papeleta. Bueno, principalmente es por cómo fue fundada nuestra seguridad social, ¿no? Cómo fue creada. En realidad nuestra seguridad social se crea con tres pilares fundamentales que son el aporte de trabajadores, el aporte patronal y asistencia del Estado, para que ese cúmulo genere la posibilidad de brindar contención económica o prestaciones ante un momento de la persona, del niño, de la madre, del abuelo, de vulnerabilidad justamente socioeconómica. Y para cubrir todas esas contenciones que puede tener un ser humano a lo largo de su vida, porque la seguridad social te cubre desde antes de nacer hasta después de morir, se necesita justamente que sea solidario para que lo que se recauda se pueda repartir en el momento. Y tiene que ser directamente proporcional entre las generaciones, y por eso el tema de que sea intergeneracional. Yo hoy estoy en edad de trabajo, en edad productiva, y aporto ¿para quiénes? Para el niño, que justamente no puede tener aportes, pero tiene una enfermedad rara y necesita atenderse en el CRENADESER, el abuelo que se jubiló y hay que pagarle una jubilación, y eso es altamente necesario en nuestro país. En el momento que eso se quiebra, porque al privatizar se quiebra totalmente esas tres patas que sostenían nuestra seguridad social, y una gran parte, o sea, la mitad de los aportes que se recibe de los trabajadores emigra de la seguridad social, empezamos a tener problemas para poder cubrir justamente esas prestaciones, y comienza el famoso déficit en el Banco de Previsión Social, que como que lo transforman en nacen pocos niños, hay muchos adultos. La realidad de nuestro país es que aunque nacieran mañana 3 millones de niños, no tendrían dónde trabajar. No atacan el principal problema, que es el cambio de una máquina por un ser humano trabajador que aporta a la seguridad social, que es el avance de la tecnología. Y es algo que viene a una carrera a una velocidad que no la podemos ni siquiera medir. Es lo que siempre decimos, esas proyecciones que hacen a 50, 100 años, y no sabemos en 5 años qué puestos de trabajo se van a mantener y cuáles van a ser eliminados, y va a haber una computadora o un tótem parado en vez de una persona. Lo estamos viendo que esto está creciendo de una forma casi que violenta. Entonces acá el problema no es que no nazcan niños, es el problema que no tenemos empleo en este país. No tenemos empleo ni para los jóvenes, ni para los mayores de 60, ni para las próximas generaciones. Entonces hay que rever una seguridad social que sea 100% solidaria y que no solo siempre se abastezca de lo que se carga sobre el trabajador. Bruno. Sí, comparto lo que dice la compañera, y para complementar, ¿no? Bien breve, un poco la discusión que hay atrás es eso, ¿no? Si queremos un sistema de seguridad social donde cada uno se tiene que resolver su jubilación, que es la lógica que está detrás del ahorro individual forzoso y los sistemas con componente de privatización como tenemos del 96, o si en realidad la seguridad social es algo que el conjunto de la sociedad tiene que resolverse a sí mismo, digamos, no con un criterio individual. Y bueno, nosotros vamos por ese segundo concepto de que la seguridad social en todas sus dimensiones, las jubilaciones, pero también las pensiones y las prestaciones de distinto tipo que existen, tienen que ser una cuestión colectiva, que se resuelva de manera colectiva y solidaria. ¿Solidaria en qué sentido? Bueno, de que, por ejemplo, el BPS tiene criterios de establecimiento de jubilación mínima, de topes, para que haya mayor equidad en la distribución de las prestaciones, y después una gran discusión que está pendiente, porque este gobierno con la 20130 ni siquiera lo encaró esa discusión, que es el tema del financiamiento. A futuro, sin duda, que hay que discutir cómo se financia de manera más solidaria y más justa también el sistema de seguridad social. Hoy tenés sectores que son de enormes riquezas, que no aportan acorde a la riqueza que tienen a la seguridad social, mientras que se sostiene sobre los aportes principalmente de los trabajadores. Y bueno, eso es un poco lo que la papeleta plantea, ¿no? Establecer
algunos pilares vinculados con ese sistema solidario y abrir una discusión que la tendrá que dar el futuro gobierno vinculado a generar una sustentabilidad financiera futura, porque es importante pensar en las futuras generaciones, pero con un criterio de justicia social por sobre todas las cosas, ¿no? Justamente como contraposición, podríamos decir, a un sistema justo y solidario, podríamos pensar las consecuencias de un sistema mixto, como el que tuvo el Uruguay desde el 96, con la inclusión del lucro en el sistema de seguridad social. ¿Qué consecuencias tuvo esta forma de manejarse la seguridad social, por así decirlo? Bueno, en el sistema de seguridad social la primera consecuencia que tuvo es lo que decíamos al principio, generar el déficit. Si bien en realidad en seguridad social no se puede hablar de déficit porque es un derecho humano como la salud, como la educación, no es una empresa que te da ganancias o pérdidas, pero sí se tuvo que establecer una asistencia extra de esos 3 pilares que están marcados en la Constitución de un promedio de 500 millones de dólares anuales. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo como en casa, si yo estoy sacando de lo que recibo para repartir 1.500 millones de dólares anuales, lo saco del sistema, se lo doy a un banco privado para que haga sus negocios, y me faltan 500 millones de dólares, quiere decir que si yo no hubiera sacado ese 1.500 millones de dólares, no solamente no tendría déficit, sino que tendría 1.000 más como para invertir en mejorías en prestaciones sociales. Ese fue el daño que le hizo al sistema y por eso no pasaron ni 30 años y están hablando de una nueva reforma. Pero el daño más profundo que causó fue en la población, en esa persona que se jubila con un promedio de 5.000 pesos por mes cuando aportó durante toda su vida, tanto al BPS como a la FAP, porque hablan de falta de madurez del sistema. Ya tiene casi 29 años. Y quedó transparentado ahora en el Parlamento porque malinterpretaron nuestra papeleta como que tenía que tener un retroactivo. Ellos hablan si nosotros tuviéramos que resarcir a todos los jubilados, los 72.000 jubilados que se jubilaron en los últimos 10 años, como si tuviera una jubilación 100% por el BPS, tendríamos un gasto de 18 millones de dólares anuales. ¿Eso qué quiere decir? Para bajarlo a tierra, de que esos 72.000 jubilados que se jubilaron en los últimos 10 años perdieron 10.000 pesos en promedio en su jubilación cada uno en estos últimos 10 años. Si se hubieran jubilado por el régimen 100% BPS, en estos últimos 10 años hubieran ganado 10.000 pesos más de jubilación. Y lo que son 10.000 pesos en un bolsillo uruguayo, en una casa uruguaya, ¿no? Ese es el daño más profundo que se hizo en la población. Primero que nada, sacarnos esto de que nosotros normalmente nos caracterizamos por ser un país solidario. Y poner esa idea de que si no te querés ahogar, nada. ¿Entendés? Entonces, ¿y qué pasa con el que no puede nadar? El niño que no puede nadar, el adulto que no puede nadar, el enfermo, el discapacitado que no puede nadar. Y ese es el régimen mixto, arreglate como puedas. Y se arregla como pueda el que más tiene, el que más puede construir en su historia laboral, el que más sueldo gana, pero ¿y los demás? Y por eso la importancia, volviendo a la primera pregunta, de que el sistema sea solidario en un país que si bien no es pobre, es un país empobrecido, el alto porcentaje de su población es pobre y depende del trabajo, y muchos dependen 100% del sistema solidario porque nacen imposibilitados para el trabajo. Entonces no podemos nosotros como país darnos el lujo de pensar en otra seguridad social que no sea la que los que estamos bien sostenemos a los que están mal y viceversa, porque incluso esos jubilados, esos pensionistas que cobran la jubilación, después lo invierten en el almacén de la esquina, todo vuelve, es una cadena positiva, un ciclo positivo. Lo otro es altamente negativo, se exporta, sale del Banco de Previsión Social, se invierte, solo ganan las empresas y el final es que el jubilado o el trabajador al momento que se va a jubilar termina teniendo una pérdida, un promedio de 10.000 pesos por mes en su jubilación, pero lo que quedó visto en los cincuentones es que se le reduce a un 80% de lo que le prometieron de esa doble jubilación. Bruno. Sí, claramente hay un sistema mixto que es muy negativo para los trabajadores. A veces se dice, bueno, es un gran negocio para las empresas que están detrás de las AFAP, pero un mal negocio para los trabajadores. En el año 96 se hablaba de que el nuevo sistema iba a generar una doble jubilación, tasas de reemplazo del 100%, o sea que la gente cuando se jubilara iba a seguir ganando lo mismo que ganaba mientras estaba activo, y la realidad es que a esta altura del partido tenemos que las AFAP tienen tasa de reemplazo del orden del 25%, o sea, es un sistema que ha
pagado jubilaciones y rentas vitalicias mucho peores que las que se anunciaban en aquel momento, que es la gran estafa que creo que genera este rechazo de los trabajadores a este sistema, porque si en el año 96 se hubiera dicho, bueno, tenemos que hacer una reforma que va a bajar las jubilaciones porque los números no dan, no nace gente, supongamos, si te lo hubieran planteado de esa forma, era otra la discusión. Ahora, lo que dijeron es, hay que hacer este sistema y este sistema va a generar que todos vamos a estar mucho mejor, y se hablaba de maravilla y están los avisos publicitarios con los jubilados en la luna porque ya habían viajado por todo el planeta Tierra y no les quedaba lugar por hacer turismo, y bueno, la realidad fue muy distinta. En el medio tenemos que hay empresas privadas que lo que obtienen son ganancias libres de riesgo por administrar los fondos de los trabajadores, y bueno, entonces es un sistema caro para la población porque estas empresas tienen ganancias, mientras que no ha dado resultado en mejorar las jubilaciones de la gente. Y además es un sistema que, vinculado con lo de la primera pregunta, que profundiza la desigualdad, ¿no? Porque en la SAFAP no hay topes, no hay jubilaciones mínimas como si hay en el BPS, que permite moderar la desigualdad, y si vos mirás lo que es la estructura de rentas vitalicias que paga la SAFAP, el índice de Gini, digamos que es el indicador para medir la desigualdad, es muchísimo más alto que el índice de Gini de los ingresos que tiene la población en general, y mucho más alto que el índice de Gini de las prestaciones que paga el BPS, que son mucho más equiparables entre sí, ¿no? El índice de Gini de la SAFAP es 0,62, es el mismo que tiene Sudáfrica y Namibia, que son los países más desiguales del mundo, ¿no? Ese es la injusticia también en cuanto a una profundización de la desigualdad, cuando desde nuestro punto de vista el sistema de seguridad social debería pagar prestaciones adecuadas y también contribuir a una moderación de la desigualdad, que en las economías de mercado es la tendencia predominante, y bueno, el sistema de seguridad social debería contribuir a reducir la desigualdad y no aumentarla como ocurre con la SAFAP, ¿no? ¿Y qué implicaría, digamos, en el hipotético caso de que la papeleta de sí triunfe y se pueda efectivamente ir hacia la eliminación de la SAFAP? ¿Qué costos tendría el Estado a partir de la eliminación de la SAFAP? ¿Tienen una estimación de cuánto costaría este cambio? Bueno, en el corto plazo, en realidad, el único costo que tiene la papeleta es el aumento de las jubilaciones mínimas, que eso es de efecto inmediato, que nosotros estimamos en base a estimaciones del BPS, que es menos de 400 millones de dólares por año, o sea, es algo completamente financiable. La eliminación de la SAFAP en realidad no tiene un costo inmediato, de hecho, lo que genera en lo inmediato, en el corto plazo, es un retorno de fondos desde la SAFAP hasta el Estado, tanto el fondo de acumulación, que son aproximadamente 22.000 millones de dólares que hoy están en la SAFAP, volverían a ser administrados por un fideicomiso, y los 1.500 millones de dólares que decía Natalie, que año a año los trabajadores aportan y van a la SAFAP, también volverían y serían retornados al sector público. O sea, no hay un costo asociado a la eliminación de la SAFAP. Evidentemente, en el mediano y en el largo plazo, sí hay un costo asociado a que el Estado va a tener que empezar a pagar jubilaciones. Por un lado, las jubilaciones que hubiera pagado, la parte de jubilación que hubiera pagado la SAFAP al eliminarse, se va a tener que hacer cargo el Estado, y además van a ser jubilaciones con parámetros mejores que los que marcan la SAFAP, que justamente son perjudiciales. Pero eso tiene un plazo bastante extendido, o sea, el país tiene un margen para discutir una reforma de la seguridad social integral que contemple el tema del financiamiento para poder hacer frente a futuro a esas mayores jubilaciones. Pero esto es bien importante, o sea, hay un tema temporal que es importante considerar. No es que en el corto plazo van a aumentar los costos. En el corto plazo el único costo es aumentar las mínimas, que es algo que se financia de manera bastante sencilla. Toda la discusión posterior del financiamiento hay que darla, la tendrá que discutir el próximo Parlamento y el siguiente seguramente, porque es una discusión que no se agota en una sola vez, y con este criterio de, bueno, que pague más el que tiene más, que se contemple, por ejemplo, la posibilidad de que aquellas empresas que sustituyen mano de obra por tecnología aporten un poco más, si esas tecnologías les generan ganancias extraordinarias, revisar las inequidades que hay en los aportes. Hoy el aporte patronal en el agro es de menos del 2%. O sea, un estanciero paga menos aporte patronal que el dueño de un taller mecánico, los trabajadores pagan el 15%, o sea, hay toda una discusión vinculada con el tema del financiamiento que hay que darla, pero hay que darla con tiempo, en un diálogo social genuino, y eso permitiría hacer frente a ese
a la sustentabilidad financiera del sistema, por supuesto. Claro. Y además quería preguntarles en este sentido, ¿cuál es el rol de las AFAP dentro del mercado? Es decir, ¿qué hacen las AFAP? Eso es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Sabemos qué son las AFAP, pero no sabemos en qué inviertan la plata, por ejemplo. Sí, en realidad, con esto del plebiscito nos terminamos desayunando como población de que no tiene un rol tan importante para la población en general y el Estado como nos decían, ¿no? Pues se decía, invierte en obras públicas. La mayor inversión que han hecho es en la Intendencia de Maldonado, pero también han hecho inversiones, por ejemplo, la Corporación Vial, que se les prestó desde el dinero, desde la SAFAP, aporte de los trabajadores, 146 millones de dólares para crear los peajes automáticos. Entonces, eso lo que tiene como resultado es generar justamente lo que hablábamos, dejar trabajadores sin trabajo. Se cambia un trabajador por una máquina, y que se utilicen los aportes de los trabajadores con esos fines es bastante complejo en nuestro país. Pasó lo mismo en Tata. Están las memorias del 2021 de República FAP en el Banco Central de Uruguay habla de que estamos haciendo aportes a gobiernos extranjeros, que estamos haciendo aportes al BID, que estamos haciendo aportes a la Taona, que estamos, o sea, si uno se pone a pensar el costo que tiene para el fin de las jubilaciones y pensiones, de que un jubilado termine ganando, como decía Bruno, un 25% de lo que era esperado, ese costo tan alto en detrimento del trabajador para que se invierta en negocios que nada tienen que ver con la población, es un costo demasiado alto. Pero lo que pasa es que es el negocio, ¿verdad?, para las empresas. Porque, por ejemplo, yo soy una empresa constructora, que ya lo vimos, Cámara de la Construcción, saltar, porque claro, se le termina tremendo negocio. ¿Y cuál es el negocio? Es que yo no necesito tener ni siquiera capitales para construir. A mí la FAP me presta el dinero de los trabajadores en una tasa mínima de interés, se lo puedo hacer a 30 años, yo construyo con ese dinero y a medida que me compran las unidades lo voy devolviendo como puedo. Entonces es el negocio para estas empresas. Con lo que tiene que ver con bono de deuda, que bueno, lo explicará más Bruno, esos bonos de deuda se pueden comprar directamente desde rentas generales, no necesitas una empresa privada en el medio. Pero además, volviendo al tema anterior, en esta última reforma se incluye a las cajas paraestatales, que no estaban en este negocio para la SAFAP. La FAP solo lucraba con aporte de los trabajadores del BPS. Ahora se incluye la caja bancaria, notarial, la profesional, y lo que transparentaron es que por los próximos 30 años, con opción a 10 más, nosotros el aporte que hagan esos trabajadores a la FAP lo vamos a cubrir el pueblo a través de rentas generales. Y transparentaron un gasto de 5.000 millones de dólares. O sea que hay un ahorro también del Estado de eliminar las AFAP. Pero no conocemos, que es lo más grave desde nuestro punto de vista, cuál va a ser el costo de la inclusión de la Caja Policial y Militar, que también tienen una asistencia por los próximos 40 años de los aportes que dan a las AFAP. Y tienen 10 veces más trabajadores que estas tres cajas. Entonces va a ser muy alto lo que va a tener que invertir el Estado. Pero ¿sabe lo que visualizamos nosotros y lo que más nos preocupa? Que cuando ingresaron acá las AFAP, el BID invirtió 65 millones de dólares en la inclusión de AFAP en este país, en el 95. Y ahora el Estado está dispuesto a invertir 5.000 con las cajas paraestatales, no sabemos, militar y policial, diciendo que va a un futuro una convergencia de una única caja. Pero esa única caja no es el BPS. Esa única caja es la FAP. Y si pensás también en la obligatoriedad que se estableció en diciembre, podemos decir que estamos frente a una intención de ir a un camino un 100% a FAP y sacar totalmente de la responsabilidad del Estado las jubilaciones y pensiones y hacerlas 100% privadas. Yo creo que eso es lo que más nos tiene que preocupar. Si vamos a hablar del miedo que tiene que tener la población, yo creo que no es a lo que pase el día después del plebiscito, sino a lo que va a pasar a futuro con nosotros, con esto que deja transparentado esta última reforma, que es, incluyo todas las cajas, pongo plata para que eso suceda, incluyo la obligatoriedad. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos todos, como Chile, como comenzó Chile, 100% a FAP. Y es peligroso, porque hoy uno, capaz que se jubila con 20.000 pesos en el BPS, 3.000 pesos en la FAP, vive. Ahora, cuando dependamos solo
de que los bancos sean quienes paguen nuestra jubilación y el Estado no pueda meter mano en eso, capaz que nos cobran comisiones mucho más altas, no hay una regularización en lo privado como hay en lo público. Y eso creo que es lo que realmente nos tiene que preocupar a futuro. Bruno. Bueno, es como decía Natalí, ¿no? Las AFAP son una empresa intermediaria, eso eliminándolas lo que nos permitiría es evitarnos como sociedad el costo que tenemos por esa calecita que se termina dando, que es el Estado le pasa los aportes de los trabajadores a las AFAP, después ese dinero vuelve en forma de deuda y bueno, la idea de eliminar el sistema mixto y las AFAP es permitir que eso se pueda hacer solamente a través del Estado. No es que estemos en contra de que haya inversiones financiadas con el ahorro de los trabajadores, pero sí que eso tenga que ser administrado por el Estado, definido por el Estado y no por el sector privado, y evitarnos el costo que tiene, digamos, la ganancia privada que genera que las AFAP estén metidas en el medio. Entonces, creo que eso se puede establecer de manera eficiente y de manera profesional desde el sector público. Y bueno, en ese sentido es un poco lo que proponemos, ¿no? Que ese fondo que hoy está acumulado por las AFAP vaya a un fideicomiso. La papeleta es muy clara en que eso tendría que ser administrado con eficiencia en pos de la sostenibilidad financiera de la seguridad social, y en ese sentido no debería haber ningún riesgo desde el punto de vista macroeconómico de ir a una transición que en la papeleta se establece que debería ser con un máximo de 24 meses para que estas empresas dejen de funcionar y pase a ser un sistema únicamente administrado por el sector público, ¿no? Por parte de los detractores de la campaña, muchas veces plantean que de aprobarse este plebiscito habría una suerte de catástrofe financiera, y también dicen que una de las alternativas que habría sería el aumento del IVA, el aumento de los impuestos, y empeorarían las jubilaciones. Teniendo en cuenta este tipo de opiniones y también la cantidad de dinero que hay a través de las exoneraciones tributarias, quería preguntarles su opinión con respecto a este debate. Bien, en general desde los sectores de derecha el reflejo que siempre hay cuando hay que hacer un ajuste fiscal es aumentar el IVA, ¿no? Porque es lo que han hecho históricamente, ¿no? El IVA se creó hace 40 y pico de años, y cada vez que los gobiernos de derecha, sobre todo después de la recuperación democrática, tenían que hacer un ajuste fiscal, lo que hacían era aumentar 2 puntos el IVA, aumentar 3 puntos el IVA, que es el impuesto más fácil de recaudar porque es sobre el consumo, la gente lo paga sin darse cuenta, pero en realidad es el impuesto más injusto porque grava a todas las personas por igual y en realidad termina gravando más a las personas de menos poder adquisitivo, que son las que destinan todo su ingreso al consumo. Nosotros lo que planteamos es, hay que discutir la matriz de ingresos del Estado, sin duda que sí, hay que hacerlo en un diálogo social y con tiempo, y hay que explorar alternativas distintas al aumento del IVA para financiar las políticas públicas en general y también las eventuales mayores prestaciones que tenga que dar la seguridad social en particular. Ahí hablamos de algunos ejemplos, las exoneraciones fiscales al impuesto al patrimonio y al impuesto a la renta empresarial, que en Uruguay son muy altas. Es cierto que algunas de esas exoneraciones son importantes para que esas inversiones se hagan, pero sin dudas hay que hilar un poco más fino. En Uruguay las exoneraciones al patrimonio y al capital son de aproximadamente el doble que en la región. Eso debería ser puesto en discusión por lo menos. Y además aumentaron muchísimo en los últimos 4 o 5 años. O sea, en 2019 eran altas, pero ahora son aproximadamente el doble en valores de dólares corrientes y ascienden a más o menos el 3% del PBI de Uruguay, solamente las exoneraciones al impuesto al patrimonio y al impuesto de la renta empresarial. Está la discusión de las inequidades de los aportes, que hay sectores como el sector agropecuario que paga aportes patronales mucho más bajos que el resto. Está la discusión de la necesidad de ir a un plan nacional de formalización de la economía, que eso también posibilitaría mejorar la recaudación del Estado. O sea, hoy hay una evasión tributaria muy grande, que no es una cuestión que solamente pasa en Uruguay, pero en Uruguay hay una estimación que habla de que más de 2.000 millones de dólares que el Estado deja de recaudar por año por la evasión de IVA y del impuesto a la renta empresarial. Entonces, deberíamos decir como Estado y como país, bueno, podemos ponernos un plan para disminuir la evasión fiscal, que además es un delito, o sea, es algo que es razonable ponérselo en la agenda, y reducir la evasión para mejorar los ingresos. La formalización del trabajo.
Hoy tenemos una informalidad que es de más del 20% de los trabajadores. Si una parte, por lo menos, de esos trabajadores que hoy son informales tuvieran un trabajo formal, estarían haciendo aportes, también permitirían financiar de mejor manera el sistema. Y después la discusión de la cuestión tributaria en general, que bueno, va en esta línea de decir, bueno, en los países de mayor desarrollo la seguridad social no se financia sobre la base de aportes obreros y patronales sobre la masa salarial. Se financia con impuestos progresivos, porque es mucho más justo y porque es mucho más sostenible en el tiempo. Hoy hablábamos antes de que hay sustitución de mano de obra por maquinaria. Bueno, si la seguridad social solo se financia con los aportes de la mano de obra, es un bolsón que es cada vez más chico para financiar la seguridad social. Entonces hay que pensar en otros impuestos progresivos, impuestos como, por ejemplo, lo que ha hecho Brasil en el último año, un impuesto al 1% más rico, que capaz que no alcanza, pero bueno, van en la dirección de decir que los más ricos, que tienen mayor capacidad de aporte, aporten un poco más, que se genere un sistema que sea de tributación mucho más progresiva de lo que tenemos hoy y que eso permita financiar, en definitiva, lo que estamos planteando, que es que los jubilados que cobran 18.000 pesos cobren 22 y que la gente se pueda jubilar o tenga el derecho de jubilarse a los 60 años con 30 años de aporte y no tener que esperar hasta los 65, que en realidad siempre termina siendo más, porque a los 65 con la nueva ley tenés el derecho de jubilarte, pero para tener una jubilación medianamente digna, la gente sabe que tiene que trabajar 3 o 4 años más para poder acceder a una mejor prestación. Entonces, es una discusión pesada, pero bueno, sin duda que no se resuelve aumentando el IVA, eso lo haría un gobierno de derecha y no es lo que recomendamos, sino discutir la matriz de financiamiento en general y bueno, que ese 1% más rico ponga un poco más. Natalie. No, en realidad no se entiende mucho el tema de la catástrofe porque tampoco dan argumentos claros, ¿no? Se habla de una catástrofe, pero no se dice bien exactamente por qué. Lo único que han transparentado es el supuesto gasto de 1.038 millones de dólares en aumento de las jubilaciones y pensiones que nosotros, como lo hacemos en la papeleta por persona, como decía Bruno, es menos de 400, pero así sea 1.000 millones de dólares, como ellos lo transparentan. ¿Cuál sería la catástrofe si decimos que están volviendo al Estado 1.500 millones de dólares? O sea, se dejan de transferir. Estamos hablando de que el Estado se va a ahorrar esos 5.000 millones de dólares en asistencia a las cajas paraestatales para que hagan sus aportes a las AFAP, los miles de millones que no sabemos que se van a ahorrar en asistencia a caja policial y militar, y esos 500 millones de dólares que se generaban de una asistencia extra que tampoco se va a necesitar. Entonces, ¿de qué catástrofe hablamos? Si estamos hablando de que regresan millones de dólares al Estado para que el Estado pueda invertir. Nosotros, la idea clara que tenemos es que esto es una iniciativa que es un beneficio para el pueblo. Y la única forma de hacer que el pueblo no vote algo que es en beneficio para sí mismo es crearle terror. Y eso es lo que están haciendo cuando utilizan palabras como catástrofe, eliminación del sistema como lo conocemos hasta ahora, las sombras, como decía Sanguinetti, vamos a entrar en un estado de sombras. Es generar ese miedo para que la gente no tome la decisión a favor de sí misma y además porque todos los argumentos reales, los argumentos coherentes que han hecho, los hemos rebatido. Entonces ya entramos a esa incoherencia ya más inconsciente de generar terror en la población para que defina algo en contra de sí misma. Bueno, Natalie y Bruno, llegando al final de esta conversación, antes que nada agradecerles por estar acá con nosotros, siempre terminamos estos diálogos preguntando por qué creen personalmente, así como Natalie y como Bruno, que esta reforma es justa y necesaria. Y principalmente porque en mi caso, en mi valoración personal, veo que somos nosotros que nos tenemos que encargar de hacer esta reforma. Estos 308.000 uruguayos que nosotros queremos pasarles a un piso digno, ni siquiera estamos hablando de enriquecer personas, ¿verdad? Pasar al mínimo necesario para que una persona sobreviva, que es el salario mínimo nacional. Hoy son personas que están definiendo si almuerzan o cenan porque las dos cosas al mismo momento no lo pueden hacer. Son personas que no viven diariamente el miedo al grado inversor o a las calificadoras de riesgo. Viven el miedo a que no saben si van a tener para comer el día de mañana, si van a ser desalojados porque no pueden pagar el alquiler, si se van a poder comprar los medicamentos
para los pasivos o para ese niño discapacitado que cobra una pensión. La madre, ese terror continuo de no poder llevar adelante la mejoría de ese niño por no tener que invertir. Eso es lo que realmente nos importa a nosotros y eso es lo que queremos con esta reforma. Y para poder sustentar todo eso tenemos que eliminar una fuga enorme de capitales que tenemos con el lucro en nuestra seguridad social. Al contrario de que se genere una catástrofe, para nosotros estamos eliminando una fuga enorme que, como decíamos al principio, no benefició ni al sistema, no benefició a la población y necesitamos que se termine como se terminó en los 18 países que la sacaron de 30, ¿no? Y esos 18 países no tuvieron catástrofe, no viven en sombras, nada de eso les pasó. Pero es urgente porque mientras nosotros demoramos, pensamos, hacemos leyes o dialogamos, lo que queda en el medio es gente que está pasando hambre, gente que tiene un miedo continuo todos los días de cómo enfrentar su vida porque el dinero no les da, y gente que tiene miedo porque tiene una incertidumbre total de si va a poder llegar a algún momento a poder jubilarse. ¿Bruno? Y bueno, es una reforma, una papeleta que va en un sentido solidario, va en un sentido de hacer que el Estado sea el que se ocupe de la seguridad social como la entendemos, y en ese sentido, bueno, va en una dirección que creemos que es correcta, de mejorar la situación de los trabajadores, de los jubilados con menos ingreso, y darle un papel al Estado de hacerse cargo, digamos, de la seguridad social y que no se tenga que hacer cargo cada trabajador de manera individual. Y el otro punto que me parece importante es destacar, bueno, de qué organizaciones es que vino esta iniciativa, y bueno, son las organizaciones sociales del campo popular, que un poco son la fortaleza que tiene hoy nuestro pueblo en momentos en que hubo gobiernos capaz que más afines a la visión programática que se podía tener desde ese lugar, o gobiernos a los que hubo que resistir con mucha fuerza, pero bueno, son organizaciones que desde mi punto de vista dan mucha confianza, hacen planteos que siempre son rigurosos, serios, fundamentados y que van en una dirección de justicia social, como el PICNT, FUCBAN, la Federación de Estudiantes, y bueno, todo ese entramado social también que se ha ido conformando en las luchas de los trabajadores y de los sectores populares en los últimos tiempos, respaldan esta iniciativa, y bueno, por eso creemos que hay que votar el sí en el 27 de octubre. Bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, esto ha sido esta conversación en estos diálogos por una mejor jubilación. Y recuerden, el 27 de octubre votá la papeleta blanca por el sí.